quiero darle un fraternal saludo a la Universidad de Oriente en general, un agradecimiento muy especial al rector de esta universidad, el doctor Pedro Arrieta. De igual forma, un saludo al decano de la Facultad de Derecho, el máster Gabriel Ortega. De igual forma, un saludo muy especial a mis colegas magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que se encuentran presentes y que han sido ponentes en esta oportunidad. De igual forma, saludos a los jueces y magistrados de Cámara que se encuentran presentes. De manera muy particular, un saludo especial a todos aquellos profesionales del derecho que han sido mis estudiantes en las maestrías de esta universidad y en general pues a todos los estudiantes que se encuentran pues presentes y que están asistiendo a este evento tan importante. Quisiera, en atención al cansancio que creo que todos nos encontramos, porque ha sido una jornada interesante, pero que ha sido muy enriquecedora, pero además agotadora, quisiera pedirles, si ustedes lo toman a bien, si simplemente se ponen de pie y después se vuelven a sentar con el objetivo de recobrar ánimos. Ya tenemos, creo que, un aproximado de 2 horas, 3 horas o un poquito más, así de que, por favor, hagamos el mayor esfuerzo para que podamos pues culminar este magno evento de la mejor forma. Pueden sentarse nuevamente. En mi mente hay unas palabras que dijo el magistrado Fernando Marroquín Galo y quiero retomarlo para iniciar con mi exposición, y es que muchas veces nosotros desarrollamos temas que podemos conocer y otros que no, y que es necesario en muchas ocasiones lanzarnos al agua y no ahogarnos. Espero que con el tema que elegí para poder desarrollarse y poder compartirlo, no me haya lanzado a una piscina del cual me vaya a ahogar. Quiero hacer también un paréntesis. Me pareció bastante interesante la posición del magistrado Marroquín Galo, así como también del magistrado Ramón Iván, respecto del tema de la argumentación jurídica y de la fundamentación de la sentencia. Y solo quiero hacer este paréntesis por lo siguiente. Dios me concedió en el mes de junio y ahora en julio la oportunidad de participar en 2 actividades a nivel latinoamericano, uno en Uruguay y otro en China. Y pude compartir con profesionales, con jueces de diferentes nacionalidades, entre estos pues los latinoamericanos. Y me llamaba la atención, y solamente lo quiero dejar como un comentario, sin hacer ningún tipo de aseveración personal al respecto, y es que se está desarrollando mucho la oralidad para la resolución de los casos. La oralidad en materia civil y mercantil, la oralidad en materia penal obviamente, la oralidad en materia contencioso administrativo, entre otros. Y me llamaba la atención de algunos compañeros, entre ellos los colombianos, en el que por regla general se emite el fallo de manera verbal y no se emite una sentencia, sino que la argumentación y la fundamentación se hace de manera verbal al momento en que se emite el fallo. Me sorprendió precisamente porque tenemos la idea de que hay que redactar posteriormente una sentencia y argumentar y fundamentar en debida forma. Y yo hacía la pregunta, ¿y en todos los casos? ¿O en qué casos sí se puede realizar? La experiencia colombiana y la uruguaya básicamente es aquellos casos civiles y mercantiles que no sean tan complejos, dar el fallo, y lo que se impugna es el fallo verbal y la prueba es el audio, porque queda grabada el fallo correspondiente ante el Tribunal Superior y no emiten una sentencia posterior, salvo en materia penal y salvo las demás materias que sean de naturaleza compleja, jurídica y fácticamente. Dejo sentado ese punto porque no sé hasta dónde en El Salvador va a llegar la oralidad para que el servicio de administrar justicia sea mucho más efectivo, y eso requerirá, por supuesto, de jueces y juezas, magistrados de Cámara y magistrados de Corte suficientemente preparados para poder fundamentar y argumentar una resolución en un fallo de manera verbal. Cierro paréntesis. También cuando el magistrado
y a quien también le agradezco por tomarme en cuenta, el magistrado Rodolfo Meléndez, me pidió que pudiera participar en esta actividad. En primer lugar, me sentí muy honrado y en segundo lugar me preocupé porque no sabía realmente qué tema desarrollar, precisamente porque los ámbitos en el que yo he estudiado un poco son tres, todos vinculados al derecho público. Derecho penal por un lado, derecho constitucional por otro y derecho administrativo y contencioso administrativo por otro. Y quieras o no, el contencioso administrativo requiere unas particularidades que no quiero que el auditorio se vaya a aburrir al respecto, porque son temas bastante engorrosos, bastante difíciles y que es necesario estar totalmente concentrados. Como ustedes muy bien saben, y yo quisiera hacerles una pregunta a los estudiantes y a los profesionales que se encuentran presentes. ¿Les gusta el derecho administrativo? ¿Les llama la atención el derecho administrativo? ¿Han tenido experiencia en el contencioso administrativo? Puesto que la mayoría siempre nos enfocamos al área penal. Yo fui fiscal por 5 años, también juez de sentencia, y me encanta el derecho penal. A otros les gusta mucho el derecho constitucional. Casi trabajé 9 años en la sala de lo constitucional y me encanta el derecho constitucional. Ahora que me desarrollo en el contencioso, me encanta, me gusta, pero sinceramente me resulta bastante complicado y bastante difícil. Sin embargo, pretendo, como el mismo Congreso lo señala, el ABC del conocimiento, transmitirles algunas ideas que constituyen un ABC de un tema muy particular que se analiza y se resuelven conflictos jurídicos en la jurisdicción contencioso administrativo. También quiero retomar algunas de las palabras del magistrado Miguel Martínez. Muchos les gusta el derecho penal, los insta a que se desarrollen y profundicen en derecho civil y mercantil, y yo me atrevo a decirles que no le tengan temor al derecho constitucional y al derecho administrativo, al contencioso administrativo, y les insto a que profundicen sobre estas temáticas que son sumamente importantes e interesantes, y que también pues son bien remunerados para aquellos que ejercen la función correspondiente, sobre todo la litis en esta materia. Elegí el tema de contratación pública porque es un tema que está en boga en nuestro país en atención a la nueva ley de compras públicas. Sin embargo, no voy a desarrollar todo el tema de la contratación pública, puesto que requeriríamos, creo que un congreso completo para que pudiéramos desarrollar los aspectos generales de este. Lo primero que me gustaría para iniciar con la exposición es comentarles que este tema lo investigué oportunamente en atención a algunos casos que he conocido tanto en Cámara de lo Contencioso Administrativo y también en Sala de lo Contencioso Administrativo, y que es importante que los funcionarios tengamos claro ciertos aspectos que tienen que ver con la contratación pública. Es decir, que no es un tema al azar, sino en atención a la necesidad de profundizar en ciertos temas vinculados al contencioso administrativo, como lo es la contratación pública, para poder resolver aquellos conflictos jurídicos que se plantean ante esta jurisdicción. Los temas o los apartados de mi exposición son 3, espero abordar al menos el primero por el debido al tiempo. Sin embargo, haré el esfuerzo de síntesis para poder darme a comprender y además de eso abordar los otros 2 apartados adicionales. En primer lugar, hacer referencia a qué es un contrato administrativo, una problemática que se ha generado en la concepción y en el entendimiento de qué es un contrato administrativo. En segundo lugar, hablar de la contratación pública en El Salvador, y en tercer lugar, sobre la necesidad de creación de la ley de compras públicas en nuestro país. Pareciera irrelevante definir qué es un contrato administrativo, pero no es fácil cuando solo el concepto del contrato administrativo está íntimamente vinculado con la competencia que tienen las sedes contencioso administrativo para conocer de los conflictos que se generan en el contexto de un contrato administrativo.
¿Creen ustedes que existe una diferencia entre un contrato administrativo y un contrato privado? Es lo primero que tenemos que lograr diferenciar y conocer cuáles son estas diferencias y qué ha dicho la doctrina y particularmente qué ha dicho la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia contencioso administrativo al respecto. De manera muy general, se puede definir un contrato administrativo como aquel negocio jurídico caracterizado por la participación de la administración pública como una de las partes contratantes, actuando en ejercicio de sus potestades públicas y con la finalidad primordial de satisfacer un interés general. Desde este concepto muy general, empezamos a denotar características que son sumamente importantes para la verdadera comprensión de lo que es un contrato público. Participa la administración pública. Ejerce ciertas potestades que son particulares que solo tiene la administración pública como ente del Estado. Y en tercer lugar, busca, y esto no lo debemos olvidar nunca, y por eso es importante el tema de la contratación pública, la obtención de un beneficio general, garantía de un interés colectivo, entre otros aspectos. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha definido y ha dado algunas líneas al respecto, pero que también es importante hacer un análisis crítico de lo que hasta este momento la Sala de lo Contencioso Administrativo ha definido acerca del contrato administrativo. Y ha señalado lo siguiente, y me permito leerlo para no omitir un aspecto que considero relevante respecto de los contratos administrativos. Dice la Sala, y no sé si se alcanza a leer, pero se los leo en este momento. El contrato administrativo es una especie dentro del género de contratos con características especiales, y esas son las características especiales que tenemos que enfatizar, tales como que una de las partes es una persona jurídica estatal, persona jurídica estatal, uno de los contratantes es el Estado, que su objeto es un fin público, es la satisfacción del interés general, y que contiene cláusulas exorbitantes del derecho privado, es decir, cláusulas que no tiene el derecho privado, que están prohibidas, están proscritas en los contratos privados. Y ya vamos a ver cuáles son esas cláusulas. Además, posee privilegios a favor de la administración que no concurren en los contratos calificados como contratos privados. Esa diferencia de régimen de contrato administrativo con el civil, porque estamos haciendo un contraste entre un contrato administrativo y un contrato civil, permite a la administración manifestar su supremacía sobre el contratista. El contratante y el contratista. No olvidemos que son las dos partes que están en juego. El contratante normalmente es el Estado, es una institución del Estado y busca contratar un servicio o un bien para satisfacer un interés general, y por eso requiere de un procedimiento especial y de una serie de principios que deben cumplirse para poder transparentar y garantizar efectivamente el buen manejo de los recursos del Estado. Tiene un claro origen procesal que se traduce al privilegio de decisión ejecutoria con que cuenta la administración. Esta presentación se las harán llegar oportunamente, con el cual ustedes podrán contrastar las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Contencioso Administrativo que he citado. Hay un autor muy importante, y no sé si lo pronunciaré bien, y es Marienhof, que señala que el contrato administrativo es el acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, celebrado entre un órgano de Estado en ejercicio de funciones administrativas que le competen con otro órgano administrativo o con un particular o administrado para satisfacer finalidades públicas. Es decir, el contrato puede ser celebrado por la administración con otro ente de la administración, pero también de la administración con un particular o un administrado, y siempre buscando la obtención de un beneficio público.
Tenemos ejemplos de contratos administrativos solamente con fines ilustrativos, en atención a lo establecido tanto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que ya no es ley vigente, ¿sí?, porque ya quedó derogado por la Ley de Compras Públicas, pero aún sigue siendo derecho positivo, y que hay algunos aspectos y algunos contratos que todavía se siguen rigiendo y regulando por la LACAP y no por la Ley de Compras Públicas. Entre estos ejemplos de contratos administrativos tenemos, según la LACAP, el contrato de obra pública, el de suministro, consultoría, concesión, arrendamiento de bienes muebles. Y en relación a la Ley de Compras Públicas, como por ejemplo, hay otros, el contrato de precio fijo, el contrato basado en el tiempo, acuerdos generales de compras, contrato de concesión, arrendamiento de bienes muebles. Eso solamente es con fines meramente ilustrativos. Por razón del tiempo, voy a saltarme alguna presentación, puesto que son más de 60 diapositivas en mi presentación. Hay un tema que pareciera ser irrelevante, pero que al momento de investigar y de resolver casos concretos se recobra la importancia, y es determinar al final si efectivamente existen o no los contratos administrativos, o simplemente son contratos igual que cualquier otro contrato y que debe regirse únicamente por normas del derecho privado. Esta situación ha generado un debate sobre la existencia misma del contrato administrativo, y básicamente se han establecido dos teorías. Una teoría que se conoce como la teoría negativa, la que niega la existencia del contrato administrativo, y también la teoría positiva, que afirma la existencia de un contrato administrativo. La primera básicamente dice, no es necesario hablar de una categoría diferenciada, sino que darle un tratamiento al igual que cualquier otro contrato, puesto que hay un objeto lícito, una causa lícita y los demás elementos tanto de validez como de existencia. Pero hay otra teoría que dice es que es necesario diferenciar un contrato administrativo de un contrato público porque posee características particulares. ¿Cuáles son los fundamentos de una teoría y de otra? La teoría negativa, es decir, aquella que niega la existencia del contrato administrativo, señala que en este tipo de actuaciones no puede existir, por la misma naturaleza misma de un contrato, de un acuerdo de voluntades, una desigualdad entre las partes contratantes. En la teoría, y lo adelanto, la teoría que acepta la existencia del contrato administrativo per se, que sí existe el contrato administrativo, establece una jerarquía, el Estado en una situación de superioridad respecto del administrado. Entonces la teoría que niega la existencia dice, pero es que entonces no sería un contrato, no sería un acuerdo de voluntades. Señala que, contrario a la concepción general de la autonomía de la voluntad de las partes, donde un contrato, el principio fundamental es la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. ¿Por qué? Porque decide cada una de las partes si contrata, con quién contrata y qué va a contratar. Eso es lo mismo, dice la teoría negativa, por el cual no es posible aceptar que existe el contrato administrativo. Más bien, esta teoría señala que no se trata de un contrato o de un acuerdo de voluntades, sino más bien, dice, de un acto administrativo. Ustedes muy bien saben que en materia contencioso administrativo, desde las leyes de la jurisdicción contenciosa, lo que se controlaba la legalidad era la legalidad de los actos administrativos y no la legalidad de los contratos administrativos. Se negó rotundamente
la jurisdicción contenciosa administrativo de controlar la legalidad de los contratos administrativos y de los contratos privados también, sino que controlaba únicamente actos administrativos, declaraciones unilaterales de voluntad de la administración pública. Por lo tanto, niegan la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos partes contratantes si al final no se encuentran en igualdad de condiciones al momento de contratar. Entonces, Otto Meyer señala esta situación. No podemos hablar de que existe un contrato administrativo cuando una de las partes se encuentra en un plano de desigualdad respecto de la otra. Y entonces, ¿cómo se fundamenta el hecho de que no se genere o no se recobra importancia esta desigualdad que existe en las contrataciones administrativas? Tal como lo pueden observar en la última parte, de la parte superior, se señala por parte de los autores las aparentes desigualdades están atemperadas, es decir, disminuidas, no darle mucho realce, por las normas que regulan la protección del administrado, según las cuales cada actuación exorbitante de la administración tiene una reglamentación específica y un preciso mecanismo de defensa. Ese es un contraargumento. Bueno, dice, si bien es cierto, es un acuerdo de voluntades y que puede existir una desigualdad, para hablar verdaderamente que no se trata de una categoría distinta, sino un contrato en general, es precisamente porque esta desigualdad se va a ver, por decirlo así, equilibrada a partir de la reglamentación o de la regulación que va a establecer el legislador o el ejecutivo a través de la reglamentación correspondiente de la forma en cómo se debe llevar a cabo esta contratación. Y eso generará, por lo tanto, una coexistencia de un equilibrio entre las partes, pues, que se pretende llevar a cabo un contrato administrativo. Por otro lado, también las teorías negativas, puesto que no es una sola teoría, estoy englobando varias teorías, señalan que tampoco puede existir un contrato administrativo precisamente porque parten de la idea o de la premisa que es un acto administrativo, un acto unilateral, ojo, pero que no puede ser bilateral, porque un acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, pero para que tenga existencia y no afecte su eficacia, sino su existencia, simplemente el administrado se adhiere con su consentimiento a contratar con la administración. Por eso se dice que la voluntad de la administración solo influye para la eficacia de ese contrato y no para la existencia del contrato. En consecuencia, aseguran los que establecen lo contrario, que no podemos estar en presencia de un acto administrativo bilateral, sino más bien de un tipo contrato de adhesión. Por otro lado, la teoría que niega la existencia misma de un contrato administrativo establece que el objeto del contrato administrativo generalmente se encuentra fuera del comercio. Se basa en que los contratos administrativos se refieren, entre otros, a la concesión de bienes de uso público. Y señalan también que, ojo con esto, y es bien importante, la administración, llámese Fiscalía General de la República, llámese Municipalidad o el Consejo Municipal de San Miguel, llámese la Superintendencia del Sistema Financiero o cualquier ente de la administración pública que pretende llevar a cabo contratos, no siempre contrata en su función de imperio o de su facultad de imperio, sino que también contrata como cualquier otro particular, como por ejemplo si contratara el alquiler o el arrendamiento de un local. Ahí no está actuando como administración, sino como particular. En consecuencia, estas teorías que señalan que no existe verdaderamente un contrato administrativo, siguiendo a Weber Carías,
establece que este tipo de contratación se encuentra regulado tanto por normas o preceptos de derecho privado y de derecho administrativo, pero que pese a eso mantienen un núcleo común como cualquier otro contrato y que esas características que lo hacen diferente no son relevantes para calificar o para afirmar que existe verdaderamente un contrato administrativo, sino un contrato en términos generales. Esta es la teoría negativa. Veamos ahora qué nos dice la teoría positiva, la que sostiene que sí efectivamente existe un contrato administrativo que tiene sus propias particularidades y que tiene que tener su propia regulación. Es la doctrina mayoritaria, para comenzar. Tenemos que tomar en consideración ese aspecto, es la que ha sido mayoritariamente sostenida. En segundo lugar, señala que este tipo de contratación tiene características propias, que son las que yo pretendo destacar en la exposición, y tal como lo señala Garrido Falla, la administración pública tiene la capacidad tanto para contratar como administración, pero también contratar como cualquier persona particular, puesto que en todo tipo de contrato también hay elementos comunes que se rigen por el derecho civil, como por ejemplo el objeto posible, el objeto lícito, determinable, cierto, que el sujeto tenga capacidad, causa lícita, entre otros. Y afirma, muy importante, si bien dice, la base se encuentra en el derecho civil, los contratos administrativos se regulan por normas de derecho público. Y es por eso que surgen leyes como la LACAP o la Ley de Compras Públicas. Hay un autor muy interesante y me gustó mucho esta frase y por eso se los comparto, un administrativista de renombre, García de Enterría, que sostiene lo siguiente: todos los ataques de fondo que se han hecho contra el contrato administrativo, el que niega la existencia del contrato administrativo, termina por ser, a lo más, un mero intento de reivindicación terminológica. Es decir, no podemos negar, según este autor, que existen los contratos administrativos, puesto que poseen características muy particulares que tenemos que analizar para poder diferenciar cuando estamos en presencia verdaderamente de un contrato administrativo. Y solo hago un paréntesis. En la jurisdicción contencioso administrativo se han presentado casos en los que se discute en el fondo si estamos en presencia de un contrato privado o si estamos en presencia de un contrato administrativo. Y por eso la importancia de la investigación de esta temática y que tengamos claro precisamente cuando estamos en presencia de uno u otro contrato, puesto que ello también determina quién va a ser el juez competente para resolver los conflictos que se generan respecto de un contrato, si se considera contrato civil o si se considera como un contrato administrativo. Y vamos a ver que incluso la doctrina y la misma jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo nos da ciertas líneas, pero aún así, y lo digo con respeto, no son suficientes para determinar en cada caso concreto si estamos en presencia de uno u otro tipo de contrato. Doctrinariamente, y que han sido retomados por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, existen diferentes criterios para poder calificar a un contrato como contrato administrativo. Los voy a citar y después lo vamos a ir desarrollando poniendo algunos ejemplos. Uno es el criterio subjetivo, simplemente porque participa la administración en su poder de imperio, no como particular necesariamente, sino como administración pública. Ese es el criterio subjetivo. Hay otro criterio que nos dice es contrato administrativo según la jurisdicción que tenga la competencia para conocer de los conflictos que se generan entre las partes involucradas de un contrato.
Para que sea, dicen algunos autores, contrato administrativo, es porque en los conflictos que se generan, por ejemplo, en si se cumplieron sus cláusulas, si se debe interpretar de la forma que se ha interpretado, si se ejecutó como se había contratado, entre otros aspectos, será la jurisdicción contencioso-administrativa la que va a determinar la naturaleza del contrato. Y vamos a ver posteriormente si esto es cierto o no es cierto. Hay otro criterio para determinar si se trata de un contrato administrativo o de un contrato privado, y es la forma. Y cuando se refiere a la forma, es si ese contrato está sometido a formalidades específicas, como por ejemplo el proceso de licitación. Las formalidades no son exclusivas para este tipo de contrato. Se van a dar cuenta, a medida vayamos avanzando en la exposición, que pese a que estemos en presencia de un contrato privado, la CAP, la Ley de Contrataciones de la Administración Pública, establecía que pese a que fuese un contrato privado, habían ciertas actuaciones de la administración que eran de naturaleza pública. Entonces, ¿qué conocía la jurisdicción contencioso administrativa? ¿Qué conocía la jurisdicción civil en esta temática? 4. Y este es un criterio muy fuerte y que la misma Sala de lo Contencioso Administrativo pues ha retomado, y es la existencia de cláusulas exorbitantes dentro del contenido del contrato. No obstante, vamos a ver que algunos autores también nos dicen que esas cláusulas exorbitantes no necesariamente tienen que estar de manera expresa en el documento, puesto que ya son prerrogativas propias de la administración. Lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, es un criterio para poder diferenciar entre un contrato privado y un contrato público. Que tengan cláusulas exorbitantes. No sé si han estudiado los que están todavía cursando la licenciatura, Derecho Administrativo, y que cuando han ingresado a la parte de los contratos, han aludido a estas potestades que se les conoce como cláusulas exorbitantes, como por ejemplo la posibilidad de la administración de finalizar un contrato, ¿sí?, porque el contratista no cumplió un plazo o la calidad de un producto. Esa es una cláusula exorbitante que tiene la administración en este tipo de contrato, que no lo tiene, ojo, las partes contratantes de un contrato privado. Hay otro criterio que es muy importante y es el criterio teleológico, y es precisamente la finalidad que se pretende con ese contrato administrativo. Cuando es contrato administrativo no pretende satisfacer intereses particulares, sino intereses públicos, intereses colectivos, la correcta prestación de los servicios públicos. Sin embargo, vamos a ver un caso donde este criterio, pese a que es sumamente importante, no fue aplicado en la jurisdicción contenciosa administrativa para poder determinar la competencia de la jurisdicción civil o de la jurisdicción contencioso administrativo. Por eso es importante conocer estos aspectos teóricos para que después, cuando conozcamos los casos concretos, sepamos cómo aplicarlos y cuáles son las diferencias entre estos elementos para poder definir de mejor forma quién es el juez competente y si estamos en presencia de un contrato administrativo o de un contrato civil. Hay otro criterio de clasificación que es el criterio legalista. Serán contratos administrativos solo aquellos contratos que la ley determine que son contratos administrativos. Ejemplo, los que estaban enumerados en la LACAP o los que están enumerados en la Ley de Compras Públicas. Esos son los contratos administrativos. Bajo ese criterio será la ley la que determina la naturaleza jurídica del contrato. Pero ese es un criterio. Y hay un criterio mixto que es el que yo apoyo, puesto que muchas veces el criterio subjetivo, el de jurisdicción, el de forma, el legalista, el teleológico y la existencia de cláusulas exorbitantes muchas veces no son suficientes para poder determinar la naturaleza del contrato y mucho menos para poder determinar quién es el juez competente para resolver los conflictos que se generan al respecto. Veamos el primer criterio, el criterio subjetivo y la posición de las partes contratantes.
Siguiendo a Escola, Héctor, este criterio se enfoca en la intervención de la administración pública. Un contrato es administrativo por el simple hecho de que ha sido celebrado con la administración pública. En el contrato administrativo, una de las partes es una persona jurídica estatal y la administración actúa investida de imperium o de potestades públicas, es decir, en un plano de desigualdad de cualquier otro particular que está en igualdad de condiciones, lo que genera una relación de cierta desigualdad jurídica justificada. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se justifica que exista un plano de desigualdad en la contratación pública? Porque es el dinero del pueblo, porque es el servicio y el interés colectivo que está en juego. Por lo tanto, se le otorgan esas facultades. Este criterio subjetivo es simplemente porque participa un ente de la administración pública en sus potestades públicas. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha reconocido, no obstante, ha reconocido que la administración puede actuar despojándose de sus potestades públicas y sometiéndose al tráfico jurídico sin posición de supremacía, lo cual es una excepción a su actuar. ¿Qué es lo que significa y por qué pongo esto? No quiero, más que todo para los que están cursando la licenciatura, que se vayan con la idea que porque participa la administración como parte contratante, todos son contratos administrativos. No, también la administración puede actuar como cualquier particular, como contrato privado, y será el juez civil y mercantil el que va a resolver ese conflicto. Solamente será en principio el juez contencioso administrativo cuando estemos en presencia de verdaderamente un contrato administrativo. El segundo criterio, que es el de jurisdicción, el que nos ha dicho básicamente que será la jurisdicción competente la que va a determinar la naturaleza del contrato. Yo no estoy de acuerdo con esta postura, puesto que no puede quedar a discreción, por ejemplo, de las partes, acudir al juez civil para que resuelva un contrato público o al juez contencioso administrativo para que resuelva un contrato privado. No es el criterio en sí de la jurisdicción. Este criterio ha encontrado un respaldo muy escaso en la doctrina, sin embargo, ha sido precisamente un elemento a considerar. Sin embargo, no quisiera pasar por alto este criterio de jurisdicción, contándoles cronológicamente cómo se han ido conociendo los conflictos jurídicos en materia civil y en materia contencioso administrativo cuando se está en presencia de un contrato privado donde participa la administración y un contrato público, la administración en su poder de imperio. La ley de 1978, la ley anterior, y que todavía en la sala tenemos casos tramitándose con esa ley, únicamente podía ser controlado en la jurisdicción contencioso administrativo el acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad de la administración que el administrado ha considerado que es ilegal, no los contratos administrativos y mucho menos los contratos privados. En un primer momento, la Sala de lo Contencioso Administrativo rechazó por completo resolver conflictos jurídicos donde estuviera presente un contrato privado e incluso un contrato público. La Sala no conocía y los rechazaba por improponible. No pueden ser resueltos según la ley de la jurisdicción contencioso administrativo los conflictos jurídicos de contratos públicos y de contratos privados. Sin embargo, con el devenir del tiempo y antes de que se emitiera la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativo, hubo un quiebre, y es que se aplicó una teoría francesa que se conoce como la teoría de los actos separables. Y aquí es importante diferenciar que en materia de contratación hay dos grandes fases. Al momento de una contratación hay una fase de preparación, ¿sí? De preparación cuando se preparan las reglas del juego, las bases de licitación,
se hace la convocatoria correspondiente, participan los oferentes y se adjudica el contrato. Esa es la primera fase. Y la segunda fase es cuando se formaliza el contrato. La Sala de lo Contencioso Administrativo, haciendo esta separación, y por eso le denomina teoría de los actos separables, indicó lo siguiente: se ha venido sosteniendo que ninguna pretensión, ninguna demanda donde se involucre un conflicto jurídico inmerso por un contrato privado o administrativo no es competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, aplicó esta teoría en dos sentidos. Primero, cuando se trata de un contrato administrativo que no lo puedo entrar a conocer, lo que sí puedo entrar a conocer, y así entró a conocer, fueron de los actos preparatorios, porque ahí no son actos bilaterales, o sea, no es el contrato per se, sino es un acto unilateral de voluntad de cómo fijar las bases de licitación, cómo llevar a cabo la convocatoria, a quién adjudicar y a quién rechazar la oferta. Ahí no es un contrato, ahí son actos preparatorios. Y bajo esta teoría, la Sala aceptó conocer de la demanda solo respecto de los actos preparatorios, pero rechazó rotundamente conocer de los contratos y los conflictos jurídicos de los contratos administrativos. Después, esta teoría se amplió, y se amplió por lo siguiente: ya no solamente, y esto es muy importante, ya no solamente para los contratos públicos, sino también aplicó esta teoría para los contratos privados. Los actos preparatorios de un contrato privado donde la administración va a participar como parte contratante, esos actos privados sí podían ser objeto de control de legalidad por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero no el contrato privado, solamente los actos preparatorios. Si ustedes pueden ver, el artículo 24 de la LACAP establece, la LACAP regula el tema de la contratación, o lo regulaba, de los contratos públicos, pero hay un artículo muy importante, el artículo 24. El artículo 24 le dice, independientemente de que fuese un contrato público, cualquier otro tipo de contrato donde la administración va a erogar fondos, sus actos preparatorios tendrán que regirse por los principios establecidos en la LACAP: licitación, transparencia, publicidad, etc. Bajo esa argumentación y otras disposiciones de la LACAP, la Sala de lo Contencioso Administrativo aceptó, bajo la teoría de los actos separables, separar los actos de preparación, conocerlos, independientemente el contrato fuera público o fuera privado. Y entró a conocer precisamente de estos actos preparatorios. Ahora, ojo, ahora con la nueva legislación, el artículo 5 nos dice que la jurisdicción contencioso administrativo conocerá de los conflictos, por ejemplo, en la interpretación, aplicación, etcétera, de los contratos administrativos. Pero incluso en su inciso primero establece, respecto de los actos preparatorios, de todos los contratos que lleve a cabo la administración. Es decir, y está bajo el análisis actual de la Sala de lo Contencioso Administrativo, todavía no se ha firmado alguna resolución, si cuando se dice todos los contratos se refiere a los contratos administrativos y a los contratos privados, para conocer de los actos preparatorios. Es decir, positivizando, trayendo a la ley esta aplicación teórica de la teoría de los actos separables, una teoría francesa que la jurisprudencia contencioso administrativo aceptó en su momento, tanto para conocer los actos administrativos de contratos públicos como de contratos privados. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de contratación pública y el juez competente pues ha sido objeto de evolución y de análisis por parte de la doctrina y por parte de la jurisprudencia.
y lo traía a colación respecto de el tema del criterio de la jurisdicción, la que podría determinar cuándo estamos en presencia de un contrato civil y cuánto de un contrato administrativo. A mi criterio, no define la naturaleza del contrato, la jurisdicción, sino que es la misma ley y la misma jurisprudencia la que determina si efectivamente se entra a conocer o no se entra a conocer de estos contratos por parte de la jurisdicción contencioso administrativo. Tercero, el criterio de cláusulas exorbitantes. Este es bien interesante, pero el gran problema que tenemos en la jurisdicción es que los contratos muchas veces no establecen de manera expresa estas cláusulas. Y aún así, el contrato busca la satisfacción de un interés público, donde hay una erogación de fondos. Entonces, bajo la ausencia de las cláusulas exorbitantes de manera expresa, la jurisdicción contenciosa deberá declararse incompetente y mandarlo a lo civil, por ejemplo. Ese es el análisis que se tiene que realizar. ¿Cuáles son estas cláusulas exorbitantes? Los contratos administrativos les he tratado de resumir lo más que he podido, suelen contener cláusulas que otorgan a la administración pública poderes unilaterales, las denominadas prerrogativas, que no concurren en el derecho privado, y entre estas podemos mencionar interpretar las cláusulas del contrato de manera unilateral sin contar con la voluntad de la contraparte, modificar las cláusulas del contrato justificándose por razones de interés público, imponer sanciones a la parte, al contratista, o caducar o extinguir el contrato, lo puede hacer de manera unilateral, cuestión que en un contrato privado no se puede realizar. Estas son las denominadas cláusulas exorbitantes. Por eso que Gordillo señala que la presencia de estas cláusulas otorgan a la administración facultades unilaterales de interpretación, modificación, sanción, rescisión o finalización de contrato que no serían admisibles en el derecho privado. Hubo un caso bastante interesante en la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo porque el contrato, ojo, no tenía de manera expresa cláusulas exorbitantes, pero sí reunía las demás características. Entonces la discusión era, bueno, y entonces es contrato público y si es competente o no la jurisdicción contencioso administrativo. Aquí se dio otra situación que se advirtió, y es que, y lo voy a adelantar por razón del tiempo, y esto tiene que ver con el otro criterio, el criterio teleológico. El criterio teleológico implica básicamente que el contrato público lo que busca, y lo he mencionado varias veces, es satisfacer los intereses generales de la colectividad, no los intereses particulares de una persona o de una empresa. Pero nos encontramos en un caso concreto en la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo que el contrato buscaba la satisfacción de un interés colectivo, pero era la construcción de escuelas y estaba vinculado al marco, en el marco del Fomilenio 2, donde se llevó a cabo este tipo de contrato y se sometió, y lo puedo comentar puesto que ya se resolvió y hay sentencia firme al respecto. Y es que en ese contrato no se establecieron cláusulas exorbitantes, para comenzar, y fue la primera duda que tuvimos. No había expresamente cláusulas exorbitantes. Segundo, sí buscaba el interés colectivo, la construcción y remodelación de escuelas. Y aquí lo vinculo también con el criterio legalista. ¿Será la ley la que determina la naturaleza del contrato o no? Hay que tener cuidado también con eso. Y es que en el caso concreto, ¿sí? En el caso concreto, el convenio del Reto del Milenio y la ley de creación del Fondo del Milenio 2 prácticamente no le daba la competencia a la jurisdicción contencioso administrativo, sino que por ley le daba la competencia a la jurisdicción civil. Si me preguntan por qué, lo desconozco, pero expresamente esa normativa, pese a que pudiera hablarse de contrato público, la competencia se la daba a la jurisdicción civil.
Bajo esa premisa, la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo se declara incompetente. La Cámara Civil de San Salvador respectiva también se declara incompetente, diciendo que era contrato administrativo y que le correspondía a la jurisdicción contencioso administrativo. Se promovió el respectivo conflicto de competencia ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia resolvió en los siguientes términos. 1. La ley de la jurisdicción contencioso administrativo, que data del 2017 y que entró en vigencia en el 2018, no estaba vigente al momento en que se llevó a cabo el contrato. Por lo tanto, y que la ley no le había declarado de orden público y no se podía aplicar irretroactivamente esa normativa, o aplicando el principio de irretroactividad, así tal cual lo señala. Y en consecuencia, lo competente era la jurisdicción civil. A mi criterio no se abordó el asunto que se tenía que resolver. Sin embargo, se estableció por una colita que al final esa normativa, es decir, la ley, no establecía la naturaleza del contrato, pero sí le otorgaba la competencia a la jurisdicción civil y mercantil, y es la jurisdicción civil y mercantil la que está conociendo de este caso. Muy bien, y para ir finalizando por el tiempo, muchísimas gracias por recordarme. He llegado creo que a una primera parte de la exposición, y es que al momento de conocer los casos en concreto, muchas veces la teoría, doctrina o jurisprudencia no nos resulta suficiente para poder calificar, en este caso concreto, un contrato, si es público, si es privado, y si a pesar que es público y es privado, si la competencia la tiene la jurisdicción civil o lo tiene la jurisdicción contencioso administrativo. De acuerdo a la nueva ley, la competencia es de la jurisdicción contencioso administrativo. Sin embargo, todavía hay conflictos jurídicos que se están aplicando en las normativas anteriores. Y como conclusión, a mi criterio, no me puedo decantar solo por el criterio subjetivo, no solo por el criterio legalista, no solo por el criterio de las cláusulas exorbitantes, porque algunas veces no las vamos a encontrar en el contrato, sino que tenemos que analizar en su conjunto todos estos elementos para poder concluir si verdaderamente estamos en presencia de un contrato administrativo o en presencia de un contrato privado, y de analizar las normativas de competencia para saber si es la jurisdicción civil o es la jurisdicción contencioso administrativo la que debe conocer y resolver esos conflictos jurídicos. Las disculpas por tardarme, pero creo que son temas bastante importantes que pues se tienen que poner a la mesa para que sean objeto de análisis y discusión. Les agradezco mucho por la atención prestada y que Dios los bendiga.